Hola y bienvenidos a nuestro canal, donde la verdad detrás de las celebridades se revela con profundidad, sin filtros ni adornos. Hoy, nos sumergimos en una historia desgarradora y sorprendente. El accidente que llevó a Drew Scott, estrella de Property Brothers, al borde del abismo. La noche del accidente no comenzó diferente a cualquier otra. Drew Scott, el carismático rostro de la exitosa franquicia televisiva Property Brothers, se encontraba en su rutina habitual. Sonriente, dinámico, el canadiense de 47 años que, junto a su hermano gemelo Jonathan, había construido un imperio inmobiliario ante los ojos de millones de espectadores, parecía inquebrantable. Pero como tantas veces ocurre en la vida real, el destino no avisa cuando decide torcer el rumbo. Lo que vino después fue un torbellino de caos, fuego y desesperación. Un incidente doméstico, cuyas causas aún están siendo investigadas, terminó con Drew sufriendo quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo. Una emergencia médica de tal magnitud que requirió su hospitalización inmediata en estado crítico. Las imágenes que circularon rápidamente por redes sociales mostraban ambulancias frente a su residencia, médicos corriendo con premura y una figura que rompía el alma de cualquiera que la viera. Linda Phan, esposa de Drew, temblando, con las manos entrelazadas en oración y lágrimas desbordándose sin control. Frente a la puerta de urgencias, ella no era la esposa de una celebridad, era simplemente una mujer que temía perder al amor de su vida. Linda y Drew, una de las parejas más admiradas del entretenimiento norteamericano, siempre se habían mostrado como una unidad sólida. Ella, diseñadora creativa, él, figura mediática. Su historia juntos siempre estuvo marcada por la complicidad, el respeto mutuo y un amor genuino que parecía imperturbable. Pero en esa noche trágica, la vida les enseñó que incluso los cimientos más sólidos pueden temblar. Fuentes internas del hospital han revelado que las quemaduras se extendían por más del 30% del cuerpo de Drew. Las zonas afectadas eran especialmente delicadas: torso, brazos y parte del rostro. Inmediatamente fue ingresado a una unidad especializada en quemaduras, donde se le indujo a un coma médico para soportar el dolor extremo. Los próximos días serían decisivos, no solo para su recuperación física, sino también para la reconstrucción emocional de todo su entorno. Pero detrás de los partes médicos y la preocupación mediática, hay una pregunta más profunda que resuena. ¿Cómo pudo ocurrir esto en un entorno que, desde fuera, parecía estar perfectamente controlado? ¿Falta de medidas de seguridad? ¿Un descuido momentáneo? ¿O acaso hay una tensión invisible en la vida de celebridades que las expone a riesgos de los que nadie habla? Drew Scott no es solo un rostro bonito de la televisión. Desde que irrumpió en el panorama mediático junto a su hermano Jonathan, ha sido símbolo de eficiencia, renovación y éxito. Su imagen pública siempre ha sido la del hombre resuelto, confiado, en control. Pero este accidente ha destapado una vulnerabilidad que muchos desconocían. De pronto, el presentador seguro de sí mismo se convierte en un paciente en peligro, en una vida que pende de un hilo. La comunidad de fans no tardó en reaccionar. Miles de mensajes de apoyo inundaron sus redes sociales, donde el silencio de la familia solo aumentaba la tensión. Algunos medios sensacionalistas comenzaron a especular con teorías absurdas, desde sabotajes hasta problemas mentales. Pero quienes conocen a Drew aseguran que nada de eso tiene sentido. Más bien, lo ocurrido parece ser el resultado trágico de una cadena de pequeños errores en el peor momento posible. Linda, mientras tanto, no se ha despegado ni un segundo de su lado. Su rostro cansado, sus gestos entre la esperanza y el miedo, han conmovido a todos. Incluso ha habido quienes la han visto hablando en voz baja cerca de la habitación de cuidados intensivos, como si su voz pudiera llegar hasta donde la conciencia de Drew aún no puede responder. Desde el punto de vista médico, el pronóstico es reservado. Aunque ha respondido positivamente a los primeros tratamientos, los especialistas advierten que el camino será largo. Las quemaduras de tercer grado requieren injertos de piel, fisioterapia intensiva y, sobre todo, una voluntad férrea para no rendirse. Y si hay algo que Drew Scott ha demostrado a lo largo de su carrera, es precisamente esa capacidad de reinventarse, incluso en medio del caos. Ahora bien, este episodio también ha despertado una discusión más amplia. La presión constante sobre las figuras públicas, el agotamiento físico que conlleva mantener una imagen perfecta y el desgaste que sufre su entorno familiar. ¿Cuántas veces hemos visto a celebridades desplomarse fuera del foco cuando la cámara deja de grabar? La salud mental, el descanso, la prevención, temas urgentes que suelen quedar eclipsados por el brillo de la fama. Drew Scott tiene frente a él la que, probablemente, será la batalla más difícil de su vida. No contra una cifra de rating o un proyecto inmobiliario millonario,
sino contra su propio cuerpo y el tiempo. Pero si logra superarla, su historia será mucho más que la de un presentador famoso. Será la de un sobreviviente, la de un hombre que se levantó de entre las llamas, literal y metafóricamente, para volver a empezar. Y mientras tanto, miles de personas en todo el mundo seguirán atentos, rezando, esperando noticias, porque a veces el espectáculo más conmovedor no está en la televisión, sino en los pasillos silenciosos de un hospital, donde la vida y el amor se aferran con uñas y dientes. Un segundo de horror. El accidente que cambió la vida de Drew Scott para siempre, y las lágrimas de Linda que rompieron el silencio. Era un día como cualquier otro. El sol caía con una dulzura engañosa sobre Los Ángeles, y en el set de grabación, todo marchaba según lo previsto. Drew Scott, estrella del programa Property Brothers, se encontraba en una locación habitual, revisando detalles de producción antes de una escena. A su alrededor, el ritmo era ágil pero controlado, con técnicos y cámaras desplazándose como piezas perfectamente coordinadas. Nadie, ni siquiera él, podía prever que en cuestión de segundos, ese equilibrio frágil sería destruido por un accidente brutal que pondría en jaque su vida y el corazón de su esposa, Linda. El instante que lo cambió todo. La tragedia llegó sin aviso. En un descuido técnico, uno de esos errores que parecen imposibles hasta que ocurren, una válvula de presión en una de las máquinas industriales de remodelación explotó. Drew, que se encontraba a menos de 1 metro del equipo, fue alcanzado por una ola de vapor y líquidos a altísima temperatura. El impacto fue instantáneo. Un grito rasgó el aire, seguido de un caos de órdenes y carreras. En segundos, la piel de Drew presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en amplias zonas de su cuerpo. Su rostro, sus brazos, parte del torso, estaban irreconocibles. La escena era surrealista. Un hombre conocido por su carisma, por su impecable presencia en pantalla, yacía en el suelo envuelto en dolor, mientras los miembros del equipo improvisaban auxilio con mantas mojadas y llamadas de emergencia desesperadas. Y en medio de ese tumulto, un nombre surgía entre lágrimas y súplicas: Linda. El grito silencioso de Linda. Cuando el teléfono sonó, Linda estaba en casa, preparando una cena ligera. Recuerda, aún hoy con voz temblorosa, que lo primero que escuchó fue un silencio extraño al otro lado de la línea. Luego, un murmullo apresurado. Linda. Tienes que venir al hospital, es Drew, es grave. No hubo más palabras, solo un vacío que le congeló el alma. A partir de ese momento, todo fue un borrón. Las luces de la ciudad pasaban como destellos mientras corría por los pasillos del centro médico, el corazón en un puño, el miedo latiendo en cada paso. Y entonces lo vio. Rodeado de médicos, vendado, con tubos conectados por todos lados. No parecía Drew, no el hombre que ella amaba, no el compañero que le había prometido 1000 vidas juntos. Linda, que siempre se había mostrado fuerte, serena y reservada frente a la prensa y al público, se quebró. Cayó de rodillas junto a la camilla, sujetando la única parte de su cuerpo que no estaba vendada. Una mano inflamada, apenas reconocible. Las lágrimas que hasta entonces había guardado con férrea entereza, fluyeron sin control. Pensé que lo perdía, confesó semanas después en una entrevista exclusiva, con los ojos aún enrojecidos. Y lo peor era que no podía hacer nada, solo mirar y rezar. Más allá del dolor físico, una lucha silenciosa. El daño corporal era extenso, pero la verdadera batalla estaba comenzando. Quemaduras de segundo y tercer grado implican meses de injertos de piel, terapias de dolor, rehabilitación, pero también implican otro tipo de heridas, menos visibles, las del alma. Drew, conocido por su sonrisa fácil y su sentido del humor, cayó en un estado de angustia que rayaba la depresión. Se aislaba, evitaba mirarse en los espejos, rechazaba visitas. Fue entonces cuando Linda volvió a levantarse. Esta vez no para llorar, sino para luchar por él. Se convirtió en su enfermera, su cuidadora, su psicóloga. Le leía en voz alta, cocinaba sus platos favoritos, dormía en una silla junto a su cama del hospital. Cada día era una batalla para convencerlo de que seguir valía la pena. Que él seguía siendo Drew, aunque su piel estuviera marcada por el fuego. La familia y la fama bajo escrutinio. Mientras tanto, los medios comenzaron a especular. Las imágenes filtradas desde el hospital mostraban un Drew irreconocible, cubierto casi por completo. Los titulares hablaban de la tragedia del año, y algunos se atrevían a preguntar si su carrera como presentador había llegado a su fin. Pero Linda guardaba silencio. No por miedo, sino por respeto. Sabía que no se trataba de una historia para alimentar el morbo, sino de una reconstrucción desde las ruinas.
y cuando finalmente decidió hablar, lo hizo con una claridad y una fuerza que conmocionó incluso a los críticos más duros. Drew no es su rostro. Drew es su alma, su capacidad de amar, su valentía. Él volverá, y más fuerte que nunca. Una historia que toca fibras profundas. El accidente de Drew Scott no fue solo un hecho desafortunado, fue un espejo que mostró las fragilidades humanas incluso detrás de los rostros más famosos. Fue una lección de humildad, de fortaleza y sobre todo de amor incondicional. Linda no solo fue testigo de una tragedia, fue el ancla que evitó que su esposo se hundiera en la desesperación. Hoy, Drew sigue en proceso de recuperación. Las cámaras aún están apagadas para él, pero sus ojos vuelven a brillar. Y aunque sus cicatrices permanecerán, también lo hará el testimonio imborrable de una mujer que, entre lágrimas, eligió quedarse para reconstruir al hombre que ama. Una historia, 1000 enseñanzas. A veces, los segundos bastan para cambiar el rumbo de una vida, pero también bastan los pequeños actos. Una mano tomada, una lágrima compartida, una palabra de aliento para salvarla. Esta historia no es solo la de un accidente, es la de una caída brutal y una reconstrucción paciente. Es la historia de Linda y Drew. Y es, sobre todo, una historia que nos recuerda que el verdadero amor no arde, sino que sana. Minutos de vida o muerte. El drama oculto de Drew Scott que conmociona a Hollywood. Era una tarde como cualquier otra en Los Ángeles. El sol bañaba las colinas de Hollywood y la industria del entretenimiento seguía su curso frenético. Nadie imaginaba que, tras las puertas cerradas de una unidad de quemados de alta complejidad, se estaba librando una de las batallas más duras que Drew Scott, el icónico presentador de Property Brothers, había enfrentado en toda su vida. Todo comenzó con una llamada de emergencia. En cuestión de minutos, Drew fue trasladado de urgencia al hospital Cedars-Sinai, con quemaduras de segundo y tercer grado que cubrían una amplia extensión de su cuerpo. Las primeras imágenes filtradas mostraban un entorno caótico, médicos entrando y saliendo, familiares sin aliento y un equipo quirúrgico en alerta máxima. La vida del carismático canadiense pendía de un hilo. Blink seguía. El silencio detrás del quirófano. ¿Qué dicen los médicos? La versión oficial llegó horas después. Pero las filtraciones internas ya se habían esparcido como pólvora en redes sociales. Una fuente médica bajo anonimato reveló a nuestro equipo que las quemaduras afectaban no solo la piel, sino también capas musculares profundas. Estábamos ante una emergencia vital. Las primeras 48 horas serían decisivas para evitar una falla multiorgánica, confesó. Las palabras fueron tan frías como la sala de operaciones. Edema pulmonar, sepsis, riesgo de amputación. Según la doctora Melina J., especialista en cirugía reconstructiva, la posibilidad de secuelas permanentes es alta. No hablamos solo de cicatrices físicas. Estas heridas pueden dejar traumas emocionales que marcan de por vida. La gravedad de su estado obligó a realizar injertos cutáneos inmediatos, mientras un equipo multidisciplinario, incluyendo psicólogos, infectólogos y rehabilitadores, fue activado en tiempo récord. Pero lo que muchos desconocen es la tensión interna que se vivió dentro del hospital. Hubo discrepancias entre equipos sobre el protocolo inicial. Algunos querían priorizar estabilización hemodinámica. Otros sugerían intervención quirúrgica inmediata. El nombre de Drew no es solo un paciente, es una figura pública, y eso genera presiones internas muy fuertes, nos explicó una enfermera de guardia visiblemente alterada. Unumbeocenos, negligencia o accidente inevitable. Mientras las investigaciones preliminares apuntan a un accidente doméstico en su cocina privada, posiblemente por una explosión de aceite caliente, algunas voces cuestionan si existió negligencia. ¿Dónde estaba el equipo de seguridad de su residencia? ¿Por qué nadie intervino antes? Incluso se ha hablado de retrasos en la respuesta del servicio de emergencia, algo que, de confirmarse, podría abrir un escándalo legal de gran envergadura. Lo cierto es que la familia Scott ha optado por el silencio. Solo Linda Phan, su esposa, rompió brevemente la calma en un post desgarrador en redes sociales. Está luchando, como nunca antes, y no lo dejaremos solo ni un segundo. Según personas cercanas, Linda ha estado a su lado sin descanso, incluso durmiendo en una silla plegable junto a la cama de cuidados intensivos. Dándonos Hollywood en vilo. Cuando la fama se arrodilla, lo que ocurrió después fue una ola imparable de solidaridad. Desde Ryan Reynolds hasta Ellen DeGeneres, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos antiguas y anécdotas entrañables. Jonathan Scott, su hermano gemelo y cómplice de toda una vida, publicó una imagen en blanco y negro con un mensaje breve pero demoledor. Mi otra mitad, mi fuerza,
No te vayas. Las flores comenzaron a llegar en cantidades tan absurdas que el hospital tuvo que habilitar una sala auxiliar. Pero no fue eso lo que rompió emocionalmente a Linda. Según una fuente cercana, fue una carta escrita a mano por un fan anónimo, firmada simplemente como Tommy, 9 años, sobreviviente de quemaduras, lo que la hizo llorar desconsoladamente. El niño relataba cómo Drew y su hermano le inspiraron a seguir adelante tras su accidente, y concluía: si tú te salvas, yo también podré ser fuerte para siempre. Kimball Sinos, el valor de la empatía en tiempos oscuros. Más allá del espectáculo, esta tragedia ha desnudado el lado humano de una industria muchas veces acusada de frialdad. Productores, excolegas y hasta exparejas se han unido en una cadena de oración virtual que ha cruzado fronteras. Incluso la comunidad médica, históricamente reservada, ha lanzado campañas de concientización sobre la gravedad de las quemaduras térmicas, utilizando el caso de Drew como ejemplo educativo. Mientras tanto, dentro del hospital, las horas siguen cayendo como gotas pesadas. Drew ha superado ya su 3ª cirugía, y aunque sigue en estado crítico, hay señales de leve mejoría. Respondió levemente al estímulo táctil. Es un avance, mínimo pero real, dijo uno de los intensivistas. ¿Y ahora qué? Los próximos días serán definitivos. Si evita complicaciones infecciosas y responde bien a los injertos, podría ser trasladado a una unidad de rehabilitación en un par de semanas, pero la recuperación será larga, dolorosa y probablemente transformadora, no solo para él, sino para todos los que han seguido su trayectoria, admirado su carisma y ahora, con el alma en vilo, esperan un milagro. Drew Scott, el hombre que convirtió reformas de casas en sueños cumplidos, hoy lucha por reconstruir la más importante de todas, su propia vida, y aunque las llamas lo marcaron por fuera, quizás este sea el capítulo donde demuestre más que nunca la grandeza de su espíritu. En medio de pasillos fríos y luces blancas implacables, la fragilidad de la vida se muestra sin piedad. Las máquinas emiten pitidos, los médicos corren, pero es el amor, ese amor profundo que Linda y Drew se han construido durante años, lo que lucha por sostenerlo en los momentos más oscuros. No se trata solo de una figura pública que sufre, se trata de un ser humano, de una pareja, de una historia de amor que ahora pende de un hilo. Hoy, más que nunca, es momento de unirnos en compasión, de dejar de lado la indiferencia y enviar fuerza, energía y cariño a Drew y Linda. Que nuestras palabras de apoyo viajen más allá de las pantallas, que se conviertan en bálsamo para el alma. Porque nadie está preparado para ver al amor de su vida en una camilla ni para enfrentar la posibilidad de perderlo. Drew necesita tiempo para sanar, y Linda necesita sentir que no está sola. Mostremos que la empatía aún existe, que en este mundo acelerado, el dolor de uno puede ser sentido por todos. Porque cuando el amor es real, como el de ellos, merece cada oración, cada pensamiento y cada acto de solidaridad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha conmovido esta historia, no olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este accidente marcará un antes y un después en la vida de Drew Scott? ¿O será una nueva oportunidad para renacer? Nosotros seguiremos aquí contándote la verdad que otros prefieren callar. Hasta pronto.